Cuando empecé a investigar acerca de la Biblia, empecé con una parte externa de la Biblia, que es la realidad profética que hoy existe en el mundo. Sobre todo con lo que es el transhumanismo que se está implantando hoy en el mundo, lo cual es profecía de la Biblia, en códigos antiguos. Empezar a investigar las profecías me llevó a comparar las religiones y ver si realmente todas las religiones tenían este marco profético. Empezar a ver que en la historia fueron quedando muchas religiones atrás. En cambio, el Dios de la Biblia permaneció con su testimonio, con sus leyes morales universales, con su testimonio arqueológico también, pero con la longevidad del Dios de la Biblia. Lo hacían claramente, lo ponían en una escala superior a las demás religiones. Esta idea de un Dios único, de un Hijo de Dios, de las profecías internas cumplidas, de la matemática con que habla la Biblia, la funcionalidad que ha tenido el ser humano en la historia humana. Ver, por ejemplo, que existen hoy las religiones vigentes, que las más grandes vienen a ser la creencia en el cristianismo, el Islam, que también considera a Jesús como profeta y Mesías, y el hinduismo es una de las más grandes también, que es una religión que conserva esa cantidad de dioses que las religiones antiguas tenían. El budismo, que es una de las más grandes también, pero es más espiritualidad más que divina o profética. Entonces, la comparativa tenía que moverse bajo ese marco, bajo esa estructura de comparación. ¿Por qué el cristianismo? En base del judaísmo, porque el judaísmo, aunque es la base del antiguo, como el Antiguo Testamento, la base para el Nuevo Testamento, y hoy existe el judaísmo, y está en todos los planos, que también es profecía de que Israel fue desechado, pero no para siempre, sino por un tiempo, y hoy reaparecen, y vemos que sin ese reloj profético no podríamos estar hablando de profecías cumplidas. O sea, antes de 1948 no podríamos estar hablando de que estuviéramos en el fin de los tiempos, porque Israel no estaba en su tierra. No tenían la idea mesiánica, que hoy en día es alardeante. Es mundialmente, todos como que en breve llega el Mesías, porque está todo listo. La construcción del tercer templo está todo listo, solo falta el lugar y empezar a poner las piedras. Entonces, bajo ese parámetro de la existencia de Israel como una historia análoga, que se adjunta también a la historia del Dios de Israel hacia los gentiles, la coherencia en cómo funcionó o cómo se estructuró la historia humana en base al Dios de la Biblia, el Islam, que viene a sacar muchas historias de la Biblia, y el hinduismo, como decíamos. Dentro de irse por fuera, lo que más me llamó la atención fue la cantidad de profecías que habla la Biblia, no solo los pactos que Dios estableció con Israel y con la humanidad, sino las profecías, como decíamos, no solo internas, cumplidas en muchas en el Mesías sufriente, en Jesucristo, proyectadas para una segunda venida como el reino total, el reino general, sino las profecías del fin de los tiempos. Y cuando iba analizando, cuando iba viendo, me daba cuenta de que había una cantidad enorme de profecías que hoy se estaban cumpliendo. Hoy en día el panorama mundial es calcado lo que hablan las profecías. Entonces yo siempre escuchaba que se decía, ¿no?, que en el final de los tiempos habrá terremotos, guerra, enfermedades. Pero hay muchas más profecías que van incluso de la mano con ese tipo de profecías de la naturaleza, digamos. O sea, si no estuvieran existiendo esos eventos naturales, tampoco podríamos estar hablando de que estamos en el fin, sino que esos tienen que estar dentro de los eventos que están sucediendo en el mundo, tienen que existir en conjunto con las otras profecías. Entonces, me fui adentrando y fui viendo la superioridad bíblica, la cantidad de profetas que hay en la Biblia, que hicimos otro video, que hay como 50 profetas, en comparación a las otras religiones, y la coherencia interna de la Biblia me llevó a analizar la mente de Jehová, la mente de Yahvé, la mente de Jesucristo, la mente del Dios de la Biblia. Porque el Antiguo Testamento es como decíamos, la base del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, todo lo que enseña en cuanto a mandamientos morales, son sacados del Antiguo Testamento.
la coherencia, la fuerza profética que tiene la Biblia es muy grande, es enorme. De hecho, hay una imagen que aparece en los paralelismos o las citas, como el Antiguo Testamento se referencia en el Nuevo Testamento, o un libro de referencia al otro, y así. Entonces, entender la mente de Jehová, obviamente me llevó a leer la Escritura bajo esa lupa. Lo interesante ahora último, donde está leyendo el libro de Daniel, cuando habla de los reinos que se le aparecen a Nabucodonosor en su sueño, y construye una estatua gigante, y después viene una roca cortada no con mano humana, o labrada no con mano humana, del cielo, destruye la estatua, y después de esa roca surge un gran monte que llenó toda la tierra. Entonces analizaba este concepto de que esta piedra no fue labrada con mano humana y que viene del cielo a la tierra, y recordaba esas palabras de Jesús cuando Jesús le dice a Pilato en Juan 18: mi reino no es de este mundo. Él es rey, pero su reino no es de este mundo. Él no está negando que su reino tenga efecto aquí en la tierra, sino que está aclarando que su origen, su autoridad y su naturaleza no son como los reinos de este mundo. No es de este mundo en su fuente, porque no procede de ambiciones políticas, conquistas militares o intereses económicos, sino proviene del Dios Padre. No es de este mundo en su manera. Los reinos terrenales se imponen por la fuerza, las armas y el poder, y el del Mesías se establece por la verdad, la justicia y el amor. No es de este mundo en sus valores. Los reinos humanos son pasajeros, corruptibles, divididos. El del Mesías es eterno, justo y perfecto. Y tendrá su consumación. O sea, la función del reino de Jesucristo es conquistar las naciones a través de la razón, de la espiritualidad. Y no solo eso, sino que el momento en el que vino Jesucristo enmarca una geopolítica que se llama la Pax Romana. Un tiempo donde estaban los caminos distribuidos para la distribución del Evangelio. Estaban preparados como: ven Mesías y aquí tu mensaje se va a expandir. Vino en una era donde la filosofía estaba haciendo fuertes influencia en la mente humana. Jesús vino a mostrarse como el más grande de los filósofos, pero no solamente en filosofía, sino que él combinó todo lo que es el aspecto religioso, civil y filosófico. En su mismo cuerpo experimentó la injusticia de la humanidad, del pueblo incluso, que tenía todas las profecías. Entonces, Jesús viene en una época específica, que él establece aproximadamente 2000 años, o 2 días, o 40 jubileos, para la conquista del Dios de Abraham, el Dios de Israel, a las naciones. Entonces, Jesús no dice que su reino no está en este mundo, o no estará en este mundo, porque la Escritura afirma que el Mesías reinará sobre toda la tierra. Daniel 7:14, Apocalipsis 11:15. Lo que aclara es que no es como los de este mundo, no se fundamenta por el poder divino, sino en el poder divino. O sea, no se fundamenta en el poder humano, sino en el poder divino. ¿Por qué esta afirmación es tanto histórica, simbólica, profética, en cuanto al reino que Dios primero hizo en este mundo? Dios hizo el reino de Israel un reino de humanos, con reyes, con ejército, impuestos, incluso la corrupción interna que fue dada bajo esta política humana. Pero al mismo tiempo fue un prototipo del reino de Dios en el Mesías. Dios diseñó con una estructura única, cargada de símbolos que apuntaban más allá de lo inmediato. Cuando vemos la cronología y el tiempo específico en que Dios estableció su templo, su tabernáculo, no era solo el tabernáculo un lugar de culto, sino una especie de modelo cósmico. Cada medida, cada mueble, cada material reflejaba realidades espirituales. En Hebreo 8:5 dice que fue hecho según el modelo que Moisés vio en el monte. Es decir, fue una sombra proyectada del templo celestial. Además, tenía el lugar santísimo, que es el arca, donde estaba el arca del pacto, que representaba la misma presencia de Dios entre los hombres, anticipando que Dios es el que estaba dentro de su pueblo, caminando junto al pueblo, anticipando al Emmanuel, que sería Dios con nosotros. Tiene también este calendario profético, la Pascua, la fiesta de los panes y levaduras, la fiesta de las primicias, Pentecostés, Tabernáculo, Yom Kippur, la fiesta de las trompetas, donde todo era un mapa del plan de redención que Jesús encarnó
claramente en su muerte, sepultura, resurrección y el derramamiento del Espíritu, cumpliendo 4 de las 7 fiestas, dejando para su segunda venida las 3 segundas, y todavía esperamos con ese en su regreso. Esto representa también, o es representado en el calendario de 7 brazos, que no solo iluminaba el lugar, sino que reflejaba la plenitud de la luz de Dios. En Isaías 11.2, por ejemplo, describe los 7 espíritus de Jehová sobre el Mesías. Y este punto del 7, que también me llevó a analizar que la mente de Dios ocupa mucho el 7 para expresar su matemática, su visión sobre cómo Él va a hacer funcionar sus planes, sus propósitos dentro de la humanidad. Y también conectarlo con este 7 días de la semana. El Islam, por ejemplo, dice que el mundo fue creado en 6 días y el séptimo día no necesitó descansar, por ende 6 días eran suficientes. Pero la realidad es que tenemos semana de 7 días. La semana de 7 días, incluso, aunque hoy en día se considera el día de reposo como el domingo mundialmente, pero hay un día de reposo dentro de la semana de 7 días. Entonces es exactamente el eco que a uno le resuena de lo que dicen las escrituras en la creación. Además, hay una idea de que el tabernáculo mismo se parece a una célula. Algunos estudiosos, incluso y teólogos contemporáneos, han señalado que su estructura puede verse como un modelo de vida, como si Dios hubiera diseñado un reflejo de su arquitectura divina no solo en el macrocosmos, sino en el microcosmos. Es como la fractalidad de Dios. Hace en su mente, en cosas pequeñas, es reflejada en su templo. El lugar santísimo podría compararse con el núcleo, el arca como el ADN de la fe, las distintas divisiones como membrana y compartimento. No es descabellado pensar que el diseño refleja tanto lo espiritual como lo biológico, porque en Génesis 1 ya se nos dice que todo fue hecho según su género y con orden divino. En ese sentido, el reino de Israel fue un ensayo vivo que apuntaba al verdadero reino del Mesías. Fue humano, sí, pero con trazas celestiales, como un puente, como un ayo, como dice Pablo. El camino que nos abrió para llegar a cuando viniera el Mesías, pudiéramos ver todo lo que se anticipó, fue profecía de lo que habría de suceder. Por eso Jehová es interesante cuando Él reta a todas las religiones, desafía a todos los sistemas de filosofía en cuanto a la cosmovisión que Él establece, porque de Isaías 40 en adelante, Jehová empieza a dar una serie de líneas, una serie de argumentos y de la base en que debe sustentarse la verdad y la justicia real que es necesaria para el ser humano. Lo mismo como hemos analizado en otro video de la genealogía. ¿Qué otra religión tiene genealogías o habla del primer hombre con nombre? La línea que siguió antes de Sumeria, cómo Dios caminó por entre medio de los imperios y conservó la línea genealógica hasta llegar al Mesías. Y de ahí se corta la genealogía. Ya nadie ve genealogía, sino que era para ese tiempo. Lo que más me llamaba la atención es que Jehová, ¿por qué tenía que pedir sacrificios? ¿Por qué él hacía sustitutos a animales para no perjudicar al humano? ¿Cuál es esa necesidad? Porque hoy en día el humano, si volvieran a haber sacrificios, sería como retroceder en el tiempo, sino que Dios acompañó en la progresiva evolución de la civilización humana, fue acorde a los tiempos. Por eso Jesús, cuando vino, y llevamos ya 2000 años, es una era de pacificación, de filosofía de paz, de amor al prójimo, de amor al enemigo, de trabajo honrado. Bueno, en el Antiguo Testamento todo eso se ofrecía, pero hubo un tiempo, en el tiempo de la ley, donde estaba la pena de muerte, el apedreamiento, el matar muchos animales, aunque obviamente la mayoría incluso se comía la carne animal, y hoy en día todos comemos carne animal, pero se hacía bajo el plano religioso. Entonces, si miramos comparativamente, casi todas las religiones antiguas tenían templos y sacrificios, pero lo que Jehová ordenó en Israel fue algo radicalmente distinto, porque estaba diseñado como un lenguaje profético. Y esto es lo que hace único, porque no es solo un culto, no es solo una religión de tradición. Por ejemplo, las similitudes con otras religiones antiguas, que fueron extintas, que dejaron de existir. Por ejemplo, Egipto, Mesopotamia, los sumerios, los medos persas, los babilónicos, Grecia, Roma, ofrecían animales e incluso muchas veces humanos. Israel también sacrificaba, pero siempre dentro de un marco ético, sin humanos, sin arbitrariedad y con sentido, como decíamos, de sustitución. El sacerdocio, en muchas culturas tenían sacerdotes intermediarios entre dioses y hombres. Israel también, pero con un sacerdocio único, con un sumo sacerdote único, regulado,
como decíamos, el calendario profético entraba una vez al año al lugar de la presencia de Jehová. Y apuntaba también a un sumo sacerdote celestial. Y este punto a mí me llama mucho la atención de que Jehová estableció dos sacerdocios, según el orden de Melquisedec, cuando aparece Melquisedec como sacerdote, antes del sacerdocio levítico, antes de que se le pasara por la mente a Abraham que existiría un sacerdocio de sacrificio de animales. Después David profetiza que el Mesías sería de un sacerdocio distinto, y Jesús cumple ese sacerdocio y es explicado magistralmente en la carta de los Hebreos. Por ejemplo, los templos. Casi todas las religiones antiguas tenían santuarios, pero los de ellos eran casas de ídolos con imágenes visibles. Pero Israel fue la única nación con un templo vacío en su centro. El arca no era un ídolo, sino un símbolo de un Dios invisible. Lo mismo de los calendarios festivos. Otras religiones también tenían fiestas ligadas a la agricultura y a las estaciones, que lo es en Israel en la fiesta de Levítico 23. Israel también, pero cada fiesta fue dada por Dios con un significado profético, como decíamos. Pascua, Pentecostés con el Espíritu, Pascua con la redención del Cordero de Jesucristo, y el tabernáculo como la profecía del séptimo milenio, cuando el reino del Mesías se establezca aquí en la tierra. Ahora, obviamente que hay diferencias y singularidades del reino de Dios en Israel. El monoteísmo radical. Ninguna otra religión adoraba a un Dios único, invisible y trascendente como Jehová. De hecho, cuando uno ve la serie de Moisés o Abraham, se burlan de que como solamente tienes un Dios, nosotros tenemos un Dios para cada cosa. Le decían y se burlaban de los israelitas. ¿Y cómo tener un Dios sin rostro? ¿Cuál es ese sentido? Entonces, la irrupción de Dios con el monoteísmo o con la monolatría, porque se entendía que si cada religión tenía sus dioses, pero el único Dios vivo, el único Dios que hacía milagros únicos, que quedaron registrados en la Biblia, a comparación de las otras religiones que no tienen ningún otro libro. Los egipcios, aunque se pueda descubrir su majestuosidad, todo está ahí como templo, como museo, como recuerdo del pasado. Todo. Sumeria, Egipto, Babilonia, Asiria, los cananeos, los griegos, los romanos, los dioses de América, los dioses nórdicos, todos quedaron en el pasado. Entonces, estudiarlos y intentar decir que esas religiones fueron verdaderas, lo comparamos con el Dios de la Biblia, como el Dios es el más longevo. O sea, Él caminó por todas esas religiones y todas esas religiones fueron quedando atrás. Es como cuando hablemos del arca. Entonces, el templo de Dios también era, como decíamos, como un modelo del cielo. Porque los otros templos, egipcios o babilónicos, eran casas para alimentar a los dioses. El tabernáculo templo de Israel era una sombra de la morada celestial. Como citamos delante que Moisés lo hizo con el modelo del cielo. Eso también está en Éxodo 25:40. También está la ley moral ligada al culto. En Israel no había separación entre lo civil, lo moral y lo religioso. Todo provenía de la santidad de Dios. Incluso ellos no tenían reyes. Y Dios rechazó esa idea de que ellos quisieran tener reyes. Y le dio un rey conforme al corazón del hombre. Pero después le dio el rey para que se dieran cuenta de que Dios era el que iba a instaurar un rey conforme a su corazón. Por eso yo creo que cuando entramos al cuarto milenio, Dios ya tenía preparado la era de los reyes. Pero ellos se anticiparon. Dios le iba a dar reyes, pero le iba a dar un rey conforme a su corazón. David tenía que haber sido el primer rey, pero ellos se adelantaron y dijeron, no queremos un rey visible. Incluso después, cuando vino el rey visible, Dios aquí hecho carne, hecho humano, también lo rechazaron, como en los días de Samuel. Lo interesante, como decíamos, la fuerza máxima de Dios es su profecía. Todo apunta. Ningún templo pagano contenía en su diseño una proyección al futuro. El tabernáculo estaba lleno de tipos que solo encuentran cumplimiento en el Mesías Jesucristo. Por eso Jesucristo es ese velo que se abre y ahora vemos el lugar santísimo, vemos la revelación de que toda la escritura de Dios no era al azar. Esta progresión histórica de las demás religiones construían mitos cíclicos, siembra, cosecha, vida, muerte y renacimiento, pero en cambio el Dios de Israel tenía un calendario lineal, profético, que avanza hacia una meta, el reino mesiánico, aquí en la tierra. Por eso este es fuera de serie, la mente de Dios. El lugar santísimo era un lugar vacío, sin ídolo, solo la gloria invisible de Dios. El arca no era un ídolo, no era un Dios, sino era un símbolo de la presencia de Dios. El arca tenía la ley adentro, como si el Dios invisible se revelara por su palabra, no por imágenes. El candelero de 7 brazos, como decíamos, es único en su género, como representación de la luz divina, y hicimos también un estudio de que ningún otro pueblo tiene algo semejante, donde se refleja la mente y el plan de Dios. El estudio de las menorá, el candelero de 7 brazos, representa pero magníficamente la mente de Dios. En Yom Kippur, que se acerca ahora, Yom Kippur, el 3 de octubre,
el día 10 del séptimo mes, donde un pueblo entero se cubría bajo la sangre de un sacrificio sustitutorio, señalando al futuro Mesías. Por eso, aunque se parezcan superficialmente las religiones del Antiguo Testamento con las otras religiones, podríamos decir que más que nada en tener un santuario y en sacrificios. Pero eso solo, hasta ahí nomás llegamos, porque en cuanto a la función y que hoy en día podemos ver qué es lo que era, para qué servía cada sacrificio, no, todavía podemos leer la ley de Moisés. En cambio, en las otras religiones hay que estar buscando. En cambio, Dios ha permanecido a través de un libro. Los 2 sacerdocios, único en la historia, y templo. Pero el contenido, la simbología y el propósito eran incomparables. Era como si Dios hubiera tomado un lenguaje que las naciones entendían, sacrificio, templo, fiesta, y lo hubiera transformado en un lenguaje profético y único, con un cumplimiento real en el Mesías Jesucristo. Ahora, este marco narrativo también es único porque ningún otro pueblo tiene un desarrollo tan orgánico, profético y profundamente simbólico alrededor de su templo y de la presencia de Dios. Porque Dios, en su narrativa cronológica, desde Adán hasta Moisés pasaron 2500 años donde no había tabernáculo, no había templo, solo altares patriarcales, con Adán, con Abel, con Enoc, con Noé, con Abraham, Isaac y Jacob, solo altares. No había un templo. Dios se reveló en forma directa a estos individuos, a estos profetas. Cuando llega Moisés, ya la historia ha avanzado 2 milenios y medio, ya estamos llegando casi al 4.º milenio. Llega Moisés y ahí recién hace un tabernáculo portátil. Cuando Dios se hace un pueblo, se hace una nación con un pequeño pueblo. Aquí aparece la tienda de reunión, la presencia de Dios caminando con su pueblo en el desierto. Algo dinámico, no fijo, como anticipando que Dios no queda atrapado en lugares, como Dios camina entre su pueblo. Después, 500 años después aproximadamente, o 400 años después, llega David y David le dice: yo vivo en casa hecha de piedras, pero tú, entienda, ¿cómo es posible? Yo te quiero construir un templo. Y Dios interviene: ¿acaso yo he necesitado o le he pedido a alguien que me haga un templo? No. Entonces, la mente de Dios es como decíamos, cuando Dios no es inventado, Dios actúa como un humano más en la tierra, una mente más en la tierra. Y le dice que su hijo es el que construirá el primer templo. Después de siglos de conquista y asentamiento, David conquista y elimina a todos los gigantes de la tierra, limpia la tierra y conquista la tierra prometida en el rango que estaba prometido. Y Salomón levanta un templo fijo, magnífico, pero aún subordinado al arca. El templo sin arca sería solo un edificio. Y es lo que pasa después en el segundo templo, que vamos a llegar ahí. Entonces, el arca es súper interesante porque el arca tiene su propia historia. Dentro de la historia del santuario, dentro de la historia del tabernáculo, tiene su propia historia. Y en el templo también. Si bien estuvo en toda la época del primer templo, en el segundo templo no estuvo. Cuando Jesús vino al segundo templo, no estaba el arca del pacto. ¿Dónde estaba? Y hasta el día de hoy llevamos 2500 años perdida de esa arca. Entonces, esta arca, cuando entraron a la tierra prometida, pasó el arca por el río Jordán y el río Jordán se abrió. Pasaron con el arca alrededor de Jericó y dieron vueltas 7 veces y al séptimo día 7 veces. Entonces, esta arca tiene una historia única. Después, cuando los filisteos atacan en los días de Samuel, se va el arca, la capturan y se la llevan al templo de Dagón, los filisteos. La estatua se inclina durante la noche ante el arca del pacto. Y después llegan pestes, plagas, y devuelven el arca y la ponen en una carroza con vacas y las vacas se la llevan. Dicen, si es que el arca se va sola, es porque realmente el arca no tenía que estar con nosotros. Y se va y la dejan estática en un lugar fijo hasta que la trasladan. Y David después la intenta mover a Jerusalén cuando conquista Jerusalén. Pero también la llevan en animales. Pero un animal falla. Y eso es como que Dios intervino en ese animal. Y lo toca el arca y muere. ¿Por qué? Porque el arca tenía que ser trasladado por levitas. Entonces el arca queda en una casa, la casa prospera, y después cuando David va finalmente a entrar el arca a Jerusalén, lo hace a través de una danza, lo hace a través de una ceremonia. Es como que Dios mismo viene entrando a Jerusalén. Entonces el arca tenía una historia viva. El arca, como el corazón del culto, porque era donde se rociaba 7 veces el sumo sacerdote en el día 10 del séptimo mes. El templo era la morada de Dios.
pero ella era el símbolo vivo de la presencia de Jehová. Es como hoy en día, o en el tiempo de Jesús, Jesús se hizo a sí mismo su cuerpo como templo y el Espíritu de Dios como el arca que estaba dentro de ese templo. En el exilio, Dios mismo permite que el templo caiga, mostrando que su gloria no depende de un edificio, que su historia no depende de un edificio, sino en sí de la profecía, porque levanta al profeta Ezequiel y al profeta Daniel y hace la majestuosidad de la profecía de Dios, de la mente de Dios, del profeta Jehová, anticipándose a los futuros, hablando de los imperios que habrían de venir. Y esto es un golpe enorme. Más que el templo de Dios, es el Dios del templo. Es el Dios que no depende del templo. El Dios de Israel no estaba atado a las piedras, sino que soberanamente juzga incluso su propia casa. Dios juzgó otras naciones, pero él también juzgó su propia casa. Los 500 años aproximadamente del segundo templo fue sin arca, un culto incompleto, un lugar santísimo vacío. Era como un anhelo insatisfecho, preparando la llegada de algo mayor. Y eso es lo sorprendente, porque la profecía dice que la gloria del segundo templo sería mayor que la del primero. ¿Por qué? Porque Dios mismo sería ese arca que descendería y caminaría entre medio, a través de un santuario que era el cuerpo humano, Jesucristo. Jesús en el segundo templo se revela, como decíamos, esta verdadera arca en el verdadero templo. Jesús dijo, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Ya no se trataba de un edificio, sino de un cuerpo glorificado. Y es interesante porque los patrones matemáticos, cuando uno lee Daniel, habla de 2300 tardes y mañanas y después el templo será restaurado. ¿Y 2300? ¿De dónde sacan ese número? Pero cuando uno lo ve con los lentes proféticos de Dios, hay una similitud pero bastante sorprendente. Porque, ¿qué le dicen cuando Jesús dice, destruyan este templo? Y los judíos le dicen, en 46 años hemos construido este templo. ¿46? Suena a los cromosomas. Lo mismo de el tiempo que Dios ocupa en Levítico 25 cuando habla de los jubileos de 50. Cuando dice Dios, la humanidad va a tener 120 años, 120 tiempos, 120 por 50 que son jubileos, son 6.000, son los 6 días mileniales antes de llegar al séptimo milenio de Dios. Entonces este patrón de 50 es impresionante porque si uno multiplica 46, que son 46 años del segundo templo, por el tiempo de jubileos, 50, que el mismo Jesús establece que cuando Él venga vendría como un jubileo. Cuando lee Isaías 61 en la sinagoga. ¿Cuánto nos da 46 por 50? 2300. Entonces, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. El verdadero templo. El santuario es el cuerpo humano. Y uno dice, ¿cómo la matemática se relaciona tanto en este sentido? ¿Cómo realmente justo tenía que ser 46 años en la construcción del segundo templo o en la reestructuración del segundo templo? Entonces es interesante cómo la matemática de Dios se mete entre medio ahí. Dios, el plan de Dios, la mente de Dios es singular. Una historia con principio, clímax, cierre, donde no es un ciclo de templo, sino una narración que va desde lo móvil, los tabernáculos, y eso es único. El Dios de los tabernáculos. No solo de templo, claro, construyó su templo, pero lo destruyó. Y lo sustituyó por la era mesiánica. La era donde las naciones se acercarían al Dios de Israel. Ya no Dios solo se acercaría a Israel, sino que a través de los judíos, Dios levantó un judío que sería luz de las naciones. Como dice Isaías 42, te daré por pacto al pueblo y por luz a las naciones. El arca era incluso mayor que el templo. A diferencia de cualquier religión donde el edificio es lo central, en Israel lo esencial era un cofre sencillo de madera recubierta con oro, con la ley adentro. Es la supremacía de la palabra sobre la arquitectura. Un templo que muere con sentido profético. El segundo templo no fue destruido al azar, fue profetizado por Daniel y 40 años antes de su destrucción en el año 70, en el año 30 fue profetizado por Jesús. No quedará piedra sobre piedra. La majestad de lo invisible. Primero, un arca visible. Después, el arca no estaba, con el lugar santísimo vacío. Y finalmente un Mesías que dice, he aquí, yo estoy con ustedes todos los días. Es un movimiento hacia la presencia interiorizada del humano. La espiritualidad, la era de la espiritualidad, la era de los seres vivos. El quinto y el sexto milenio, cuando fueron creados los seres vivos. En conclusión, el comportamiento de Jehová con respecto a su casa es única. No se aferra a la piedra, sino que todo dirige hacia el Mesías y finalmente hacia el templo vivo de su pueblo. Y como iniciamos al principio, Dios, a través de esta forma en cómo se estructuró y ha permanecido durante toda la historia humana, lo podemos comparar incluso ahora la vamos a comparar con el hinduismo. Es verdad que hay una fuerza y una permanencia en esta religión, siendo una de las más antiguas, casi 3.000, 4.000 años, y tiene templos, rituales, sacrificios.
en la antigüedad de animales e incluso luego más simbólicos, y sobre todo una visión cósmica muy compleja. ¿Por qué es diferente? Porque es politeísta, tiene millones de dioses, manifestaciones sin fin, no hay un único Dios santo y personal que gobierne la historia, que cambie los tiempos, que mude los tiempos y las edades, sino que todo es por una especie de creación y destrucción en ciclo infinito, lo que se llama el samsara. No hay una historia con propósito ni final glorioso. La historia de la Biblia, en cambio, presenta una línea clara: creación, caída, redención y reino eterno. La salvación que ofrece el hinduismo es individualista, el objetivo es liberarse del culto, pero no existe una redención universal. Jehová, en cambio, trae una salvación colectiva y un reino justo para las naciones compacto, con promesas específicos, con acuerdos, con contratos, como diríamos hoy, con la empresa, con pacto. No tiene profecías, son casas de imágenes, sin la carga profética única del tabernáculo y de los profetas mismos. O sea, no se antecede al futuro. El budismo, aunque nació dentro del hinduismo, pero se centró en la búsqueda del despertar interior, es una religión más filosófica que ha influido muchísimo en Oriente. No tiene un Dios personal. Buda no enseñó un creador soberano, sino un camino de iluminación. El universo funciona por leyes kármicas, no por voluntad de un Padre celestial. La meta es el nirvana, que es la extinción del deseo y del yo. La Biblia, en cambio, habla de vida plena, resurrección, banquete y comunión con un Dios vivo en el final de los tiempos. Hay una ausencia de historia sagrada, no hay tabernáculo, no hay un templo con simbolismo divino profético. Lo importante es la práctica interior, no la revelación externa. También tiene falta de conocimiento profético. El budismo no ofrece un mesías histórico ni un reino futuro. El plan de Jehová es único porque se verifica en la historia pasada y en la profecía cumplida y en la proyección futura. Ahora bien, el Islam, que es una de las religiones más grandes junto con el cristianismo, claramente tiene una fuerza y una permanencia, porque nació el siglo VII, claramente influenciado por la Biblia. Se toma de la Biblia, su libro, el Corán, recoge mucho de los relatos bíblicos y su expansión política lo hizo más duradero porque fue a través de la fuerza. En el sentido de la religión islámica, afirma que hay un solo Dios, el monoteísmo. Continúa la línea del Dios de Abraham. De hecho, el profeta Mahoma él dice que viene de la línea de Ismael, del hijo que no fue incluido en el pacto, pero niega la encarnación y la paternidad de Dios. Rechaza la obra del Mesías, lo que es el centro del plan bíblico. Dice que Jesús no murió, que Dios no tiene hijos, no habla de pactos, no habla de profecías, tal como lo hacen las escrituras. Entonces es un conjunto, eso es como una especie de Talmud, como una especie de interpretación. Incluso cambia muchas historias o agrega historias que no están en la Biblia. Pasa lo mismo con el mormonismo, que le añade, por ejemplo, a Génesis 50, le añade muchos versículos diciendo que va a venir un nuevo José, hablando en Génesis 50, que va a venir un nuevo José, que vendría a restaurar todas las cosas. Y es como que se adjudica, le añade para autocomprobarse de que hubo una profecía acerca de él. Lo interesante que tiene tintes del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, porque es un libro que no tiene templo, tal cual lo tienen el cristianismo. No hay un tabernáculo ni un templo lleno de simbolismo profético. La Kaaba es un santuario, pero sin la riqueza tipológica del tabernáculo de Moisés ni el templo de Salomón. La ley, sin gracia. El Islam pone gran énfasis en las obras, sin un sacrificio expiatorio perfecto como el de Cristo. El Yom Kippur y la cruz no tienen paralelo allí. Entonces, ¿cómo ellos se redimen frente a Dios? A través de las obras, igual que todas las religiones. La Biblia es clara de que el Dios de la Biblia, Jehová, es único, porque Él hace sustitutiva la sangre. No puedes comer sangre porque en la sangre está la vida, y la sangre es la que sustituye para no caer el juicio de Dios sobre ti. Es una profecía desconectada. Mahoma se presentó como el último profeta, pero su mensaje no tiene continuidad exacta con las profecías de la Biblia que convergen en el Mesías. Toda la Biblia, el Antiguo Testamento, converge en Jesucristo. Jesús es minimizado, si bien es considerado profeta, pero no es un hijo de Dios ni salvador. En eso se despoja de la clave central del plan divino, de los pactos, de las fiestas proféticas. Entonces, comparándolo con el Dios de la Biblia tiene una historia con propósito. Solo la Biblia ofrece un arco narrativo, completo, profético, que se cumple dentro de la historia humana. Es un Dios personal, que le podemos llamar Padre.
es un Dios santo. No hay un vacío como el budismo, no hay millones de dioses como el hinduismo, no hay un monoteísmo frío, sin encarnación como el islam. El templo o el tabernáculo es profético. Ninguna de estas religiones tiene un santuario que sea sombra de realidades celestiales, ni un arca con la ley como centro, ni fiestas que anuncien redención futura. El Mesías es real en la historia humana. Solo la Biblia presenta un Salvador prometido, nacido como humano, muerto y resucitado con testimonio histórico. Por eso, aunque hay religiones que han permanecido, sí, pero con filosofías humanas o estructuras humanas. El marco bíblico es singular, porque su fuerza no está en el hombre buscando a Dios, sino en Dios buscando al hombre, revelándose progresivamente hasta llegar al Mesías. Por eso este análisis de ver la mente de Dios en este sentido, el reino de Dios que ha establecido, si bien Jesucristo no lo estableció aquí en la tierra, sí la profecía en su vuelta, en su retorno en el séptimo milenio, habrá este reino aquí en la tierra. Venga tu reino, como dice el Padre nuestro. Hágase tu voluntad como en el cielo, hazlo aquí también en la tierra. Entonces, Jehová, la fuerza máxima es su profecía. Cuando uno estudia y ve que hay 50 profecías cumpliéndose hoy, en el fin de los tiempos, nos lleva a estudiar esta mente de Jehová. Si bien a Dios lo que más le interesa, uno puede ser estudiador de las Escrituras, pero a Dios lo que más le interesa es amar justicia y misericordia, es amar al prójimo. Por eso yo o nadie puede condenar a los demás si es que tienen otra especie de creencia, pero todo tiene que converger hacia la Biblia. Sea cual sea la religión que tengan o la cultura que tengan, todo tiene que converger al Mesías Jesucristo. Él es la puerta. El hombre más grande que ha pisado la tierra es Jesucristo, el que cambió la historia independientemente de la fecha en cómo se haya establecido el calendario, pero hoy en día que estemos regidos por un calendario del Mesías, en el sentido de años, porque idealmente hubiera sido que el catolicismo hubiera como religión mundial o religión madre, que llevó también, o ha hecho una gran labor que se reconoce, pero que hubiera adoptado las leyes del Dios de la Biblia, el calendario que está en la Biblia, pero no. Hoy en día hay una restauración que está fuera de las iglesias, del calendario profético, del calendario de Dios, y se entiende mucho mejor a Dios a través de sus fiestas, de las fiestas de Levítico 23, de un Dios limpio, de un Dios higiénico, de un Dios profético, de un Dios agricultor. Entonces, aquí la conclusión es que la mente de Jehová es muy poderosa, muy fuerte, a través de la historia, lo que hemos analizado, es magnífica. Cómo los imperios han quedado atrás, cómo las religiones se han extinto a través de la historia, pero el Dios de la Biblia sigue siendo adorado en cada rincón del planeta. Jehová es alabado con himnarios, con salmos, con música, con testimonios de sanidad, con testimonios de cambios de vida, de transformaciones del corazón. Es innumerable. No sé, ahora uno se mete a YouTube, si quiere buscar un testimonio lo vas a buscar, pero tremendo, tremendo. O uno va a un templo, o uno va a una iglesia, y cuando escucha los testimonios es como, wow, esto es una vitalidad tremenda del Dios de la Biblia actuando. O sea, Él no nos dejó huérfanos después del Mesías, sino que trajo su Espíritu. Y el que quiera absorber de esa agua vida espiritual, de la espiritualidad de Dios, lo puede conseguir. Incluso Jesús hace la promesa, cosas mayores que las que yo hice, vosotros haréis en mi nombre. O sea, hay una promesa. Podrían haber muchas más sanidades hoy en día, pero no hay ese sacrificio de buscar al Dios a través de ayuno, de oración, de las Escrituras, y de sacarnos los lentes de interpretaciones, sino que acomodarnos. No podemos desligarnos del Antiguo Testamento, de la historia del pueblo de Dios, sino que insertarlas y ver que todo converge, tanto el Antiguo como en el Nuevo, en un solo cuerpo, en el Mesías.